afectando a 100.000 usuarios de estas rutas y a 3.000 trabajadores. Y esto porque no se ha llegado a un acuerdo precisamente entre los representantes del corredor y el ministro de Transportes. La reunión se dio aproximadamente a las 5 de la tarde y pues a esta hora ya podemos conocer que no se llegó a buen puerto. El señor Gerardo Hermosa nos da mayores detalles. Buenas noches. Buenas noches. No hubo ningún tipo de propuesta prácticamente por parte del ministro. Su única propuesta es desconocer todo lo que se ha hecho anteriormente, decir que la ministra Paola Lazarte lo que ha hecho es totalmente ilegal, siendo primer ministro Otárola, y ahora lo sigue siendo, a desconocer todo y decir que su solución es sacar un proyecto de ley que va a demorar un año y que finalmente nos va a llevar al mismo error, porque así aprueben ese proyecto de ley, no nos van a poder pagar porque supuestamente nuestros contratos son autosostenibles. Así que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte están terriblemente mal asesorados, ¿no? La reunión de hoy día ha sido prácticamente insultante. Están dejando en manos de los informales la movilidad de los usuarios. El rojo, el amarillo que ya desapareció, el rojo, el azul y el morado ya no van a operar. Entonces, lo que nos están dando el mensaje ahora es, no importa si el capital es peruano, no importa si eres privado, acá no se respetan los contratos de concesión y sálvese quien pueda. ¿Ustedes esperaban que al menos siquiera se pueda dar un nuevo cronograma en el que se pudiera cumplir con el pago de estos 300 millones, que es la deuda que ustedes solicitan? Pero no hubo siquiera eso. Era lo mínimo aceptable dar unos plazos para que puedan cumplirse esto, unos plazos adicionales, pero prácticamente lo que nos han dicho es: no te voy a pagar, desconozco todo lo anterior está mal hecho, así haya sido el mismo premier, no te doy ninguna solución. Y en paralelo lo que están haciendo es que están llamando a las empresas que antes operaban en San Juan del Lurigancho, que alquilan su ruta, no declaran sus ingresos, no controlan su flota, no tienen personal en planilla, no respetan el pasaje universitario, escolar, el CONADIS. Entonces, a eso vamos a regresar y nosotros lo lamentamos porque no es prioridad de este gobierno el 80% de los ciudadanos que se mueven en transporte público. Claro, hubo una propuesta, se habló incluso de incrementar el pasaje de 2.50 a 3 soles, bastante considerable hubiera sido este aumento, pero ¿en qué quedó esa propuesta? Los usuarios no tienen por qué asumir la incompetencia de nuestras autoridades. Nosotros hemos rechazado eso de plano. Nosotros no podemos, inclusive le dijimos de que la tarifa a los usuarios debería ser subsidiada, no debería ser aumentada, porque finalmente el que ha incumplido el contrato ha sido la autoridad. Y nosotros en el Corredor Morado tenemos un arbitraje ganado con ya una sentencia firme que dice que la autoridad ha incumplido todo el contrato. Nosotros vamos a irnos a un segundo arbitraje, ya con el primero que dice que la autoridad ya incumplió todo, simplemente a que nos paguen 10 veces más de lo que nos deberían pagar ahora, ¿no? Ahora es preocupante porque la situación de los demás corredores también podría, replicarse. Sí, hoy día se le ha dicho al ministro de que los demás corredores tampoco van. Ya no continúan, que vean la manera de cómo se va a hacer esto, porque bajo estas condiciones en las que el Estado no respeta los contratos de concesión, incumple el contrato y lo sigue incumpliendo durante años y pretende seguir incumpliéndolo, no es una manera sostenible ni una manera respetuosa hacia la inversión privada, ¿no? Bueno, ahora, en el momento ya ha desaparecido el corredor amarillo, ahora pues desde el lunes nos confirma entonces el señor Hermosa, no va a funcionar más el corredor morado y pues el caos en Lima en cuanto al tránsito se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué va a pasar si es que los demás corredores también se retiran? Justamente, Maricé, como menciona señora Hermosa, ya hay, digamos, una decisión, una postura clara de que tanto el corredor azul como rojo no van más. ¿Han quizás colocado fechas para los que ellos también van a suspender sus operaciones? Le traslado la consulta, por supuesto. En el caso de los demás corredores, ¿ya se han puesto plazos, fechas? ¿Cómo se va a manejar? En los próximos días van a empezar la resolución de los contratos y van a iniciar los arbitrajes también. Eso podría llevar un par de semanas en rescindirles el contrato, ¿no? Hablamos incluso dentro de este mismo mes. Así es. Si hablamos de 100.000 usuarios perjudicados... Tienen una consulta más. Claro, si hablamos de 100.000 usuarios... Solamente el corredor morado. Exacto. 100.000. Exacto. Justamente, ¿de cuántos usuarios más perjudicados estaríamos hablando si desaparece además
el corredor rojo que justamente cubre toda la Javier Prado, donde vemos a los colectiveros. Esta imagen del policía trepado en un colectivo que evidentemente tenía multas, se va a replicar justamente en esta avenida tan congestionada. Sí, claro, y ese es el temor en realidad, ¿no? También para los usuarios, por supuesto, que claro, se les va a obligar de cierta forma a tomar ese tipo de transporte informal. Exacto, ¿no? O sea, van a dejar en manos de transporte informal, porque no se le puede llamar formal a alguien que no tiene sus trabajadores en planilla, ¿no? Que alquila su ruta, alguien que no respeta su ruta, los recorridos, baja a los pasajeros donde se le pega la gana. La idea de los corredores era justamente que poco a poco fueran desapareciendo los colectiveros. Sí, y las demás rutas que, como te mencionaba, no simplemente no se le puede llamar formal a alguien que no cumple las leyes peruanas, ¿no? El lunes, ¿ustedes van a realizar algún tipo de actividad? ¿Se van a juntar en los paraderos? El día de mañana estamos convocando a nuestros conductores para informarles cómo va a ser la liquidación de ellos y la liquidación de las empresas, ¿no? Pero el día lunes no salen los buses y no van a salir ya. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Esta reunión ha sido una falta de respeto total. La posición clara entonces del señor Gerardo Hermosa, Cari Santiago, complicada situación la que se nos viene para los usuarios en general a partir de este lunes. Sí, solo quisiera confirmar con el señor representante del corredor morado el origen del asunto, ¿no? La deuda que tiene el Estado con estas empresas concesionarias. Esa deuda, porque el señor se refería al gobierno o a la gestión de la ministra Paola Lasarte. Tenía entendido que con la ministra Lasarte había un acuerdo de pago, ¿no? Había un acuerdo de pagar a 3 a 4 meses, incluso hicieron conferencia de prensa. Cuotas. ¿No? Entonces, ese acuerdo es el que la gestión del ministro actual está desconociendo. Para entender bien, ese es el pago que el ministro actual está diciendo no lo podemos dar, o en todo caso el MED, ¿no? Que es el que autoriza ese pago. Ese es el origen ese es el punto que genera la controversia y la decisión del corredor de no salir a operar el día lunes. Efectivamente, este acuerdo en la gestión de la ministra Lasarte, pues se realizó un cronograma. Estos 300 millones supuestamente se iban a fraccionar, ¿verdad? Hasta en 3 partes. La primera parte debió ya abonarse en diciembre pasado. Eso no fue así y pues este es el origen. Pero sin embargo, el problema viene de mucho más atrás, señor. Claro, el problema de estos incumplimientos por parte de la autoridad que han generado esta deuda viene en el caso del Morado hace 7 años. ¿No? Y, o sea, esos incumplimientos reiterados fueron advertidos trimestralmente con nuestros estados financieros y con estudios que nosotros les hacíamos gratis a la autoridad diciéndole, oye, hay que hacer esto para arreglar la operación, y entonces no se hacía. ¿Qué tipo de negligente durante años? problemas los eran, cargos, ¿no? De todos los documentos que hemos presentado, miles de documentos, y esta decía por parte de la autoridad, no sé, me parece muy extraña que este tema de la informalidad simplemente ya nos ganó por goleada, ¿no? ¿Y por qué conceptos exactamente fue creciendo tanto esta deuda millonaria? Eso. Falta del retiro de rutas que competían de manera ilegal. Correcto, eso se entiende. Falta de fiscalización, no se respetan las vías intangibles de solo bus, no se ha licitado el recaudo electrónico, no se ha licitado los demás paquetes de concesión. Nosotros, entre todos los corredores que ahorita estamos operando, solamente somos 12 paquetes de concesión de 49, de solo los corredores complementarios. Han pasado 12 años desde que licitamos y no licitan para completar la demás flota que tienen que poner otros concesionarios. ¿Cuántos buses tenían al principio y ahora cuántos han estado manejando? En el Morado antes teníamos 280 buses con 4 empresas y hoy día quedan solamente 2 con 150. Estirando los recursos. Así es, esas 2 las quebró la autoridad, no se quebraron solos. Agradecemos por estos minutos, señora Hermosa. Es la situación que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Todos los usuarios de los corredores, Cari y Santiago, el lunes, día complicado para quienes toman este servicio partiendo del distrito de San Juan del Lurigancho. Exactamente, Maricé, muchas gracias por la información. También al señor Gerardo Hermosa por brindarnos estos detalles de esta reunión que no ha sido nada fructífera y lo ha calificado como insultante porque el gobierno pues no pretende reconocer estos acuerdos que efectivamente se firmaron durante la gestión de la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, y que no se ha cumplido y que evidentemente hoy va a dejar a más de 100.000 usuarios el día lunes tomando más de 3 buses de transporte público, buscando la forma de interconectar. Santiago, te comento que conversaba con algunos
los usuarios y nos decía si es que el pasaje para movilizarse costaba 2 soles 50, claro, digamos, en el tramo en largo, el corredor más largo, de San Juan del Lurigancho a San Isidro, por ejemplo, ahora tendrían que gastar entre 6 soles y 6.50 tomando diferentes buses, que hay que decir cuáles serán, si supuestamente los corredores eran los, digamos, los que tenían la concesionaria para operar formalmente en estas vías. Lo que nos quedan son los informales. Exacto, gana la informalidad, gana el colectivero, gana el transportista que no cumple las reglas. Gracias Maricé Vegas por el enlace desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La información es entonces que el lunes deja de operar el corredor morado con una afectación de alrededor de 100.000 ciudadanos que utilizaban esa línea de transporte. El problema es que nuevamente el Estado queda como totalmente ineficiente para poder operar o concesionar líneas de buses que sean bien llevadas, porque eso diferenciaba a los corredores complementarios, que sean empresas bien llevadas, que tengan a sus choferes manejando el tiempo que se debe manejar, que no cometan infracciones. Eso no lo tienes en el lado informal, pero ese lado informal es en el que hemos vivido siempre. Y este intento, realmente, como dice el representante del corredor morado, la informalidad nos gana por goleada. Este intento de hacer corredores complementarios me parece que empieza a naufragar estrepitosamente, ¿no? El modelo de negocio no fue rentable para los concesionarios. ¿Será que también, pues, quizá, Cari, estamos condenados a la informalidad? ¿Es ya nuestro modo natural de transportarnos de manera informal? No, la autoridad no da necesitar nada, ¿no? La autoridad no hace nada, la autoridad no tiene la capacidad de revertir un sistema tan caótico como el de Lima, sobre todo. Exacto. Lima y Callao. Exacto, y hablamos de, digamos, un transporte informal que le ha quitado la vida a muchas personas por exceso de velocidad, por parar en paraderos que no son autorizados, por, digamos, parar en medio de la vía. Una serie de irregularidades que justamente se trataban de evitar con la formalidad, con la fiscalización, el seguimiento. Y lamentamos que hablamos de contratos en las que se firmaron y se comprometieron. Si hablamos y criticamos tanto, digamos, a Paolo Guerrero porque no estaba cumpliendo con su contrato, imagínate un gobierno que supuestamente tiene una estructura, un staff de abogados para poder justamente firmar un documento y dar el respaldo a un arbitraje, por ejemplo, que se hizo en su momento, y hoy pretenda desconocerlo, porque lo que dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que ese monto de 300 millones de soles que se debe al corredor rojo, azul y morado, pues es mucho. Tendría que evaluarlo otra persona. Pero señores, ustedes lo firmaron el año pasado y ahora ¿por qué lo desconocen? Nuevamente, el contrato se respeta, seas Paolo Guerrero o seas el Ejecutivo. Y lamentablemente, Paolo Guerrero es quizás su bolsillo, digamos, su vida, pero estamos hablando de un contrato que va a afectar a 100.000 usuarios que utilizan el corredor morado, solo en ese corredor, y a 3.000 familias que trabajan con planilla y con todos sus derechos laborales, que es lo que corresponde en este sistema. Y lo que se viene es peor. Lo que dicen es que también va a paralizar actividades corredor azul y corredor rojo. Eso podría ser, eso por confirmarse, Cari, en la medida que hemos hablado con el representante del corredor morado, que ya también está con una frustración tan evidente que ya está viendo que el sistema se desmorona. Gracias a todos los que se han conectado. Está Carol Sotelo. Hola chicos, ¿cómo están? Carol, bien aquí. Ya cerrando la semana está también Alex Ramiro Salazar. Y que Alex dice, crítica para los corredores, Cari, mira, dice, mucha cola para subir esos corredores, no pasa nada. O sea, un servicio que para este usuario no era el mejor servicio el que daban estos corredores. Y puede ser que han tenido buses que se han salido ya de la empresa, entonces ante menos buses hay menos frecuencia y claro que se forman colas, ¿no? Pero eso responde justamente a que no se licitaron, porque evidentemente necesitas más buses cuando hay más demanda de personas. Pero ¿qué sucede? Los colectiveros, los buses informales son los que finalmente dan este servicio y terminan siendo una competencia desleal a estas concesionarias que invierten, que licitan para trabajar en esa área y que cobran un pasaje, hay que decirlo, subsidiado, porque 2 soles 50, un tramo tan largo desde San Juan del Lurigancho a San Isidro, es algo que
seamos sinceros, no se paga en otras vías que están administradas por otras empresas de transporte público. Entonces, en realidad, aquí hay mucho que evaluar detrás, pero lo que sí es un hecho es que se hablaba, Santiago, de que los corredores iban a ser una oportunidad para caminar hacia la formalidad, porque en la informalidad todavía vivimos, pero esto va a ser un retroceso. En realidad es bastante preocupante, ¿no? Va a ser de todas maneras un retroceso. Ya vean nomás cómo está la Javier Prado, llena de colectiveros. Uy, mira. Ese enfoque de transporte no es algo que preocupe a la ATU. A ver, dice, hola Santiago, el lunes 4 de marzo empiezo mis clases y entro a tercero de secundaria. A ver, no sé si utilizas también el sistema de transporte del corredor morado, porque quizás en San Juan del Urigancho, no sé si quizás del distrito, el medio pasaje te respetan también, porque en la informalidad te dicen, no, medio pasaje y te bajan. Por más, yo como universitaria y seguramente tú, Santiago, también, ¿cuántas veces hemos tenido que pelearnos en el bus para que nos hagan respetar nuestro medio pasaje? Hasta llamar al policía para que nos respeten. Pero hay mucha gente, muchos estudiantes universitarios que prefieren evitarse la pelea y, bueno, pagan el pasaje completo cuando no corresponde. Y bueno, dice además que quiere ser periodista y entrar a Latina en el momento. ¡Qué lindo! Un abrazo, Gabriel. Tatiana dice, mucha cola en ese corredor, prefiero ir en taxi en vez de esperar los buses. Ah, bueno, el que puede, puede. Bueno, Perfecto. esta es una molestia también de una usuaria que ve que el servicio no era bueno. Entonces, la historia tiene varias caras, pero tiene, creo que como título, el fracaso de una gestión que también, Cari, hay que analizarla desde el hecho de que es una iniciativa municipal que después pasa al gobierno central cuando se crea la ATU. Problemas también. Ese paso, digamos, nació como un proyecto de la Municipalidad de Lima, pasó al gobierno central, se topó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con esta autoridad de transporte urbano que no despega, que es otra autoridad. Ayer hablábamos de la autoridad de infraestructura. Bueno, estas autoridades, estas instituciones que se supone tienen que resolver cosas puntuales de la vida de los peruanos, ATU, ¿qué pinta acá ATU, Cari? ¿Cuál es el rol? ¿Participa de las reuniones? ¿Tendría que presionar como entidad del MTC más al Ministerio de Economía para que se dé ese pago? ¿Lo dejan así? ¿No le ponen todas las ganas para salvar a los corredores? Claro, y entendemos que esta reunión ha sido con la participación del ministro. Entonces hablamos ya de que la cabeza de esta institución, digamos, si él te dice que ya no se va a pagar ese monto que se está pidiendo y que se va a evaluar un nuevo monto para pagar y mientras tanto operen, pues evidentemente no hay vuelta atrás y encontramos a este grupo de empresarios totalmente, digamos, preocupados, ¿no? Y bueno, sí, Tatiana justamente precisa y hace mucho énfasis en este punto de que para ella el servicio no era perfecto. Y bueno, sí, no era perfecto. Justamente como escuchábamos, se necesitaba licitar más buses, se necesitaba avanzar y no se ha avanzado. Y lo que significa hoy paralizar este servicio es retroceder. Estábamos en algo, no era perfecto, por supuesto que no. Más aún con la demanda que hay en San Juan del Urigancho y con las estrechas calles que hay, donde además, Santiago, no olvidemos que continúa operando la informalidad, a vista y paciencia de la ATU y de todas las autoridades. En varias avenidas. Yo decía Javier Prado, claro, que paso por ahí mucho y cruzarte con un colectivero en el carril de los buses es de terror. Tú puedes avanzar y te cierran. El colectivero no tiene miedo a la muerte. No tiene miedo, así como también el motociclista de delivery, y por supuesto habrá excepciones. Pero sí, claro, cómo se está volviendo de frenético el ritmo del tránsito en esta ciudad es de locos, Sin miedo a la muerte. Veo motociclistas que hacen unas maniobras temerarias, veo colectiveros que hacen unas maniobras que da miedo. Pero bueno, esa es la situación del transporte, amigos. Qué pena por lo del corredor morado. No sé si cabe la pregunta, pero la dejo ahí picando. Así como el gobierno rescata Petroperú con los millones que esto supone. Varios rescates. ¿No puede rescatar también el sistema de transportes de los corredores complementarios? Creo que es una fracción del dinero. No sé si vale la pena, no soy especialista, pero si alguien ahí tiene un punto de vista sobre esta comparación que acabo de hacer, por favor quiero leerlo. Porque puede ser también que digan, no, son dos cosas distintas, Petroperú genera ingresos al Estado, estas son empresas privadas. Bueno, abramos el debate, pero me da pena. Aquí Milton ya mete al Metropolitano en el debate y dice, es lo peor que hay el Metropolitano, no tiene frecuencia,
los carros pasan y paran cuando les da la gana. Mira, se arma el debate porque el transporte está en el día a día de la gente, Cari, ¿eh? Claro, y evidentemente todos los que nos hemos quedado haciendo colas en el metro o en el metropolitano, en la que por ejemplo tienes que esperar estos buses alimentadores para que te lleven a tu distrito. Yo que soy de Puente Piedra, puedo ahorrarme una hora de camino, digamos, de un punto a un punto en la Troncal, pero 45 minutos parada en la cola esperando que llegue un bus del metropolitano, un alimentador para que me lleve a mi distrito. Evidentemente es caótico, es difícil, tenemos un crecimiento demográfico bastante alto, mucha población en la capital, pero justamente el esfuerzo es buscar los mecanismos para integrar el sistema de transporte público, y una de esas opciones justamente eran los corredores, pero hoy ya no va a ser una de ellas porque vemos que ya uno de las concesionarias va a decir no más. El lunes deja de operar los buses de transporte público del corredor morado. 100.000 usuarios, arréglenselas este lunes a partir de esta semana, ¿no? Pero bueno, ahí complicado, vamos a dejar en todo caso la pregunta para que ustedes también reflexionen con nosotros en este caótico sistema de transporte público en la capital. ¿Funcionaron los corredores complementarios? Ahora nos quedan, bueno, a partir del lunes nos quedarán solo el rojo y el azul, que probablemente también digan hasta aquí nomás porque no cumplen con el contrato. Vamos a ver qué sucede y por supuesto aquí en Latina Noticias vamos a seguir de cerca el día a día del cómo el ciudadano, usted como nosotros, vamos a tener que enfrentar esta caótica Lima. Edilberto Sánchez.